Gloria a Dios. Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Dios les bendiga. Nada más si me pueden confirmar si nos escuchamos bien, se ve la imagen, por favor, para dar inicio. Los que ya están conectados, si me pueden hacer el favor de nada más de decirme si se escucha bien. Hasta que me escuché. Amén. Gracias, hermana Yanira García. Ok. Bueno, buenas noches, hermanos. Vamos a dar inicio. Discúlpenme que entré un poquito tarde. Son las 8:15. Por ahí se me hizo un poquito tarde con el trabajo. Pero vamos llegando y vamos a dar inicio con esta lección. Recuerden que es la lección 3. Jehová Chabaón. ¿Se acuerdan lo que estuvimos leyendo la semana pasada? Lo que estuvimos viendo, el tema en sí, que se llama el comandante y jefe, el Señor de los ejércitos, es con lo que iniciamos. Vimos que la introducción era aprender acerca de Dios el Padre, Jesucristo, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Vimos que era lo de la Trinidad de Dios, que tenemos un Dios triuno, que es omnipresente, omnisciente. Vimos los nombres de Jehová, cómo se le conocía a Jehová en el Antiguo Testamento, los diferentes nombres con los cuales era conocido, como lo es Jehová Sabaoth, que para nosotros es Jehová de los ejércitos, Jehová Jireh, Jehová proveerá, ¿cuál más? Jehová Nisi, y los diferentes nombres que estuvimos viendo lo que era Adonai, Shalom, Jehová es mi paz, Jehová Chama, el Señor está allí, y los diferentes nombres con los que se le conocía a Jehová, porque veíamos que estábamos viendo, hermanos, con lo que era que nuestro Dios es un Dios triuno, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es lo que vimos la semana pasada. Y alcanzamos a ver lo que ya les comenté, lo triuno, y alcanzamos a ver quién era Dios Padre. ¿Sí? Y pues qué es lo que continúa, Dios Hijo, o Jesucristo Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pero antes de dar inicio, hermano, vamos a orar. Vamos a orar esta noche para poner todo esto en manos del Señor, poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Amén. Y que sea Él guiándonos, que sea su Espíritu Santo ayudándonos a desarrollar este tema, y sobre todo, hermano, para que abra nuestro entendimiento y traiga la revelación a nuestras vidas, hermano. No la revelación de un servidor, sino la revelación de su palabra. ¿Por qué, hermano? Porque a veces leemos la palabra y no entendemos muchas cosas, pero cuando el Espíritu Santo nos la revela, llegamos a una dimensión diferente. Amén. Y también vamos a estar orando, hermano, por todas aquellas personas, hermano, que ahorita están batallando en diferentes áreas de nuestra vida. Ahorita hay hermanos que están pasando necesidades y problemas ahí, y siempre es bueno, hermano, orar unos por otros. Amén. Entonces usted siempre tenga en cuenta eso, hermano, que nosotros tenemos que orar unos por otros. Dese un tiempo, 5 minutos, 10 minutos, no lo sé, pero siempre, hermano, esté intercediendo por sus hermanos dentro de la iglesia y por sus hermanos físicos, y aún, hermano, por la gente que no conoce. Amén. Entonces yo le invito ahí en el lugar donde usted se encuentra, ahí en su casa, frente a su televisor, frente a su celular, cierre sus ojos. Vamos a orar esta noche. Amén.
Padre y Señor nuestro, esta noche nos allegamos a tu presencia, Señor. Primeramente, Padre, para darte gracias. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das, Padre, de poder reunirnos una vez más para seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, te agradecemos por tu amor infinito, Señor, por tu misericordia, por tu benevolencia, Señor, hacia con nosotros, Padre, por tu fidelidad. Padre, esta tarde queremos poner este tiempo, Señor, en tus manos. Queremos que seas tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, enseñándonos tu palabra, enseñándonos cada cosa que tú quieres llevarnos, Padre, en esto que es el tema de la guerra espiritual. Señor, danos fuerzas para seguir luchando, Señor, contra los problemas diarios, contra las circunstancias que se presentan a diario, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos tú a seguir avanzando en esto que es el Evangelio, Señor. Hay momentos de desánimo, hay momentos de tristeza, hay momentos de soledad por las circunstancias que vivimos, Padre, pero tú eres, Padre, el que levanta bandera, Señor. Tú eres el que levanta bandera por nosotros, Padre. Tú eres el que levanta nuestras cabezas, Señor, el que nos ayuda a seguir avanzando, Padre. Por eso esta noche te lo pedimos, Cristo Jesús, que intervengas por nosotros, Padre, para que nos ayudes para seguir avanzando, Señor. Quita todo desánimo, Padre. Quita toda pereza, quita todas malas actitudes, Padre, en nuestras vidas, para poder aprender más de ti, Cristo Señor. Ayúdanos a poder entrar en esa dimensión, que nuestro diario vivir no intervenga con nuestro crecimiento espiritual, porque queremos conocerte cada día más, Señor. Muchas gracias por la oportunidad que nos das. Hoy menguamos como personas para que tu Espíritu Santo crezca y seas tú, Señor, hablando esta noche. Padre, te pedimos, Padre, esta noche especial, Padre, por cada persona miembro de nuestra iglesia, Señor, que está pasando alguna necesidad, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú interviniendo, Padre. Hemos conocido tu nombre, Padre. Hemos conocido cómo se te identificaba, Padre, en la antigüedad. Y creemos, Señor, que tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por siempre. Padre, ayúdanos, Padre, en nuestras necesidades. Ayúdanos, Padre, en nuestro diario vivir. Padre, que cada problema, cada situación, tú puedas suplirla, Padre. Que seas tú haciendo la obra. Padre bendito, te lo pedimos, Señor, en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Toma el control, Padre, de nuestras vidas. Toma el control de cada persona que está a través del internet siguiéndonos, Señor, y que seas tú, Padre, hablando a través de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, al cual damos honor, honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Ok. Pues vamos a dar inicio, hermanos, ¿sí? Ya les comentaba lo que vimos la semana pasada, y los que tienen sus hojas ahí en su casa, hermanos, los que ya cuentan con parte de lo que es el manual, nos quedamos en la hoja donde dice Dios el Hijo y luego Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar esta noche? Vamos a hablar de Jesucristo. Esperamos, a lo mejor no alcanzamos por el tiempo, los vuelvo a repetir, mil disculpas por haber empezado tarde. Traíamos ahí un poco de trabajo y se nos hizo tarde, pero probablemente no terminemos hoy la lección. Voy a hacer lo posible. En caso de que no la podamos terminar, pues ya seguiremos la otra semana. Amén. Entonces, sigamos. Dios el Hijo, Jesucristo. Amén. Dice ahí en sus hojas, dice: Dios el Hijo, Jesucristo, combina la naturaleza divina y la humana en una sola unión. Dios el Padre envió a Jesucristo a la tierra en forma humana mientras mantiene su divina naturaleza. Jesús fue enviado por Dios a la tierra de tal manera que el hombre pudiera ser perdonado de sus pecados. Para los que leemos la Biblia, los que conocen un poquito más de la Biblia, vamos a entender que nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, planeó, hermanos, o planificó poder salvar a su creación, hermanos, a la mejor creación que él pudo haber hecho, que es el ser humano. Lo había intentado, hermano, en la antigüedad, cuando levantó un arca, primero cuando lo sacó de Egipto, y luego a través de un arca para poderles traer salvación, después con las ofrendas y holocaustos que hacían en el lugar santísimo para redimir sus pecados. Pero aún con todo eso, hermano, el pueblo se seguía perdiendo, el pueblo se seguía desviando del propósito que Dios tenía para su vida. Entonces, ¿qué sucede? Dios tuvo que idear otro plan, tuvo que hacer otro ajuste
para poder darnos la oportunidad de ser salvos, hermano, darnos la oportunidad de poder alcanzar perdón a nuestros pecados. ¿Por qué? Porque como lo hemos visto en las lecciones anteriores, nacemos con la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué, hermano? Porque lo venimos arrastrando desde Adán, desde el primer pecado. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Se divide, por eso es una división de tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y decide enviar al Hijo, pero esta vez lo decide enviar. En la antigüedad solamente se presentaba a través de Espíritu, a través de hablarle a los profetas, a través de revelaciones, pero nunca visualmente. Solamente se menciona en la Biblia que el único que pudo no verlo, pero sí estar presente cara a cara fue Moisés. Pero aún así dice que el resplandor del Señor cegó la vista de Moisés y no alcanzó a verlo. Y cuando habla que también cuando se presentó en el viento y en el silencio y todo eso, solamente alcanzó a ver sus espaldas, mas nunca lo alcanzó a ver tal y como es nuestro Dios. Entonces planifica una estrategia, y esta iba a ser la última oportunidad para el ser humano de poder ser alcanzado, salvado y perdonado. Y para esto se tuvo que despojar de su único hijo. ¿Qué hizo? Se despojó de su hijo mandándolo a la tierra en forma de humana. Para esto tuvo que utilizar la naturaleza, como lo es el embarazo y la gestación, pero a través, hermano, del Espíritu Santo. Es por eso que dice la Biblia que María nunca conoció hombre antes de tener a Jesucristo. Entonces quedó encinta o quedó embarazada a través del toque del Espíritu Santo, ¿verdad? Se le presentó y ella pudo. Bueno, todo eso ya lo hemos leído en alguna u otra ocasión y lo hemos enseñado. Entonces Dios toma esa decisión de poderlo mandar en forma humana, para poder hacer una similitud, hermano, de que Él podía, como Hijo de Dios y con la divinidad que Él tenía, vencer el pecado. Y aún así, hermanos, traernos una demostración de su poder. Y también, hermanos, dejarnos como ejemplo que se puede caminar en esta vida sin cometer pecado. Algo que tal vez nunca lograremos, o no sé, solo Dios sabe. ¿Por qué? Porque Él pudo estar en esta tierra. Es verdad, tenía la naturaleza divina y ese era un gran punto a su favor. Pero no olvidemos, hermano, que también fue tentado. También estuvo 40 días de ayuno y se le presentó el enemigo y le susurró al oído, ofreciéndole cosas que aunque no eran ni de él, hermano. Pero bueno, entonces por eso habla ahí Juan 3:16, libro, sí, en Juan 3:16 creo que es. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él pierda, no se pierda, sino que tenga, ¿qué, hermano? Vida eterna. Amén. Entonces eso fue planificado por el Señor en Juan 3:16, para que tenga vida eterna. Y lo dice en el versículo 17 y 18, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién, hermano? Por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Dice, la historia de Jesús está registrada en la Biblia, en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos libros proveen un registro detallado del nacimiento, muerte, resurrección, enseñanzas y ministerio de Jesucristo. Dice, como parte del plan de Dios, Jesús vino a la tierra en forma humana, ministró entre los hombres, murió por los pecados del hombre, fue resucitado entre los muertos y aparte comisionó a sus seguidores a llevar el evangelio a las naciones del mundo. Eso usted lo ve en los últimos capítulos de cada uno de los evangelios. Él dejó bien claro que cuál había sido el ejemplo para que nosotros sigamos. Y lo más hermoso, hermano, que nos da la oportunidad de ser salvos a través de qué, hermano, de creer en Él. Y más allá, hermano, ahorita lo vamos a ir viendo, más que creer es someternos a la voluntad de Él, a lo que Él deseaba, a lo que Él desea de nosotros, espiritualmente hablando, lo que Él necesita de nosotros. Y una de las cosas que nos deja aquí claro es instruyó a sus discípulos para llevar el evangelio.
Y eso es la gran comisión, hermano. La gran comisión que usted y yo tenemos como hijos de Dios es predicar el Evangelio. Ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, y luego dice bautizándolos en el nombre del Padre. Dice primero enseñándoles y luego bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado, hablando que Jesús todo lo que les había enseñado a sus apóstoles. Entonces esa misma comisión, hermanos, es válida hoy en día también para nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Y gran parte, hermano, de llevar el Evangelio, se va a librar una batalla, hermano, porque como ya lo veíamos en la primera lección, con lo que era la guerra invisible, hay una oposición del enemigo para que usted y yo prediquemos el Evangelio. Es por eso que muchos evangelistas son atacados. Es por eso que muchos pastores que predican la palabra a veces sufren, porque el enemigo viene a hacer oposición. Pero aquí tenemos una ventaja, hermano, ahorita lo hemos estado aprendiendo, que usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Usted y yo somos más que vencedores cuando lo tenemos en Él. Y veíamos que Él es el comandante en jefe y Él siempre va adelante en la batalla. Amén. ¿Por qué? Porque es Jehová Sabaoth, es Jehová de los ejércitos. Amén. Dice, ahora usted se preguntará, ¿dónde está Jesucristo? Dice ahí, seguido a su resurrección de la muerte, Jesús apareció a muchas personas, comisionó a sus seguidores y después regresó al cielo. Pero recuerda, aunque Él está en el cielo, Él es todavía omnipresente. Su presencia está en todas partes. Al igual que el Padre, el Hijo también está en todas partes, hermano. Él es omnipresente. Las mismas atribuciones que tiene Dios a través de ser omnipresente, omnisciente, las tiene Jesucristo. Es por eso que ahí nos dice que Él está en todas partes. Ciertamente, Él ocupa un lugar a la diestra del Padre, a la diestra del trono del Padre. Pero Él tiene la habilidad o tiene esa manera de ser omnipresente, hermano, que puede estar en cualquier parte. Entonces, por eso su palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Hablando que cualquiera que clame a Él, hermano, Él le va a responder. Y cuando uno responde es porque está atento de la gente, y eso quiere decir que estás presente en la vida de la persona. Amén. Dice, ¿cuáles eran sus funciones especiales? Las funciones especiales de Jesús en relación a la guerra espiritual incluyen las siguientes. Dice, número 1, redimir al hombre del pecado. Es mediante la muerte de Jesucristo que eres libertado del yugo del pecado en el cual el enemigo te había atrapado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, pues el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Romanos 8:21 dice, por tanto, también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Amén? Entonces, la primera función es que Jesús nos redimió a nosotros, el hombre, del pecado a través de la muerte de Jesucristo. Él nos libertó del yugo que venía oprimiendo nuestras vidas cuando no lo conocíamos a Él. Es la opresión. Por eso es una guerra espiritual. Es que a veces es ahí donde los nuevos creyentes se confunden, hermano. Pues no alcanzan a dimensionar esas palabras. Cuando dice trae libertad, muchos se dicen, pues es que yo nunca he estado preso, yo nunca he hecho nada malo. Recuerden que el pecado lo traemos desde que nacemos, lo traemos aquí, y es como un yugo, es como una carga pesada, hermano, que venimos arrastrando. Hasta el día que nosotros aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ese día el Señor viene y quita ese yugo opresor, eso que vienes cargando. Por eso hay mucha gente, hermano, no creyente, que no entiende por qué se siente cansado, que tiene buena salud, ha ido a los médicos, tiene buena salud, hace ejercicio, come sano, y aún así él siente algo que lo oprime. Entonces, ¿y sabe qué es, hermano? Pues es el pecado el que lo está oprimiendo, el que lo está llevando a sentir esa carga.
y no se va a sentir libre hasta que él reconozca que Jesucristo es el Señor y lo acepte en su corazón como su Señor y Salvador. De otra manera va a seguir cargando ese peso, hermano, ese pecado que traemos sobre nuestros lomos, ¿sí? Número 2 dice autoridad sobre las fuerzas del enemigo. Dice, la muerte de Jesús no solamente liberó el género humano del pecado, sino también resultó en triunfo sobre las fuerzas del mal. A causa de esto, tienes autoridad sobre el enemigo. Fíjese, hermano, esta es una nota muy importante. Dice, la muerte de Jesús no solamente liberó al género humano del pecado, sino también resultó en el triunfo sobre las fuerzas del mal. A causa de esto, tienes autoridad sobre el enemigo. Amén, hermano. Para los que se están preguntando, ¿cómo le hago? ¿Y cómo le hago para libertarme? Ahora sí que practicar mi autoliberación. ¿Cómo le hago? Hermano, usted tiene un poder que le ha sido delegado de parte de Jesucristo a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y no solamente eso, sino que dice que cuando a Él lo sepultan, lo meten en esa tumba, todos creían que el cuerpo estaba dentro de esa tumba y que estaba pasando lo que en la naturaleza pasa, fructificación y iba a terminar. Pero la realidad no es esa. La realidad es que Jesucristo bajó al mismo Hades, hermano, bajó al mismo infierno, buscó al diablo y peleó contra él para quitarle la llave de la muerte. Entonces él trajo, a través de eso él nos trajo libertad. Pero no solamente eso, hermano, nos trajo autoridad sobre Satanás. Pero tenemos que, nosotros como cristianos, tomar nuestra posición como hijos de Cristo Jesús, como sus hijos, para poder tener delegado bien, hermano, esa autoridad. Amén. Dice ahí en Lucas 9.1, libro de Lucas 9.1, dice, reuniendo a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. ¿Qué hizo, hermano? Les dio poder y autoridad, no solamente para derrotar a los demonios, también para sanar enfermedades. Volvamos otra vez a la cruz, hermano. La pastora ha predicado varias veces de la cruz. Creo que esta fue la segunda vez, hace poquito, no sé si hace 15 días o un mes, y hablaba del significado de cada clavo, de la corona de espinas, de la lanza en su costado, de cada azote. Y si usted recuerda, hermano, cada azote tenía una representativa a las 41 enfermedades mortales, o sea que de esas enfermedades se derivan las demás. Esas son las principales. Entonces cada azote representaba eso. Entonces, ¿cómo es que a nosotros nos da autoridad? Pues porque Él venció eso, hermano. Porque cuando Él fue azotado, Él estaba sintiendo en su cuerpo, hermano, cada enfermedad. Y yo tengo algo ahí muy así, hermano, muy especial con ese asunto. Porque a mí me cuesta mucho, me cuesta bastante, hermano, cuando alguien se siente mal y solamente está hablando de enfermedad. A veces hasta me trae a ira. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos que reconocer lo que Jesucristo ya hizo, lo que Él ya pagó en la cruz del Calvario. Es cierto, hermano, Dios también le dio facultad a los médicos. Tuvo un médico dentro de sus 12 discípulos. Pero también usted y yo tenemos el poder y la autoridad, hermano, de poder hablarle a esa enfermedad, de poder hablarle a sus demonios y echarlos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Pero a veces, hermano, tenemos ese temor, tenemos ese miedo, y discúlpenlo mucho, pero hay muchos que primero, cuando se sienten mal, primero de acudir a Jehová Rafa, hermano, a Jehová Sanador, recurren al médico. Y no es malo que vaya al médico, hermano. Lo que es malo, hermano, es que si sabemos que el Señor ya pagó en la cruz del Calvario, que los azotes que le dieron eran representación de cada enfermedad para nuestra sanidad y para darnos autoridad sobre esas enfermedades, ¿por qué no acudimos primero a Él?
Y ya después, por no dejar, como dicen muchos, vamos y nos hacemos unos estudios o unos análisis o no sé yo, hermano. Pero lo principal, hermano, es buscar al Señor. ¿Por qué, hermano? Porque Él es nuestro sanador. Él ya venció en la cruz del Calvario. Lo volvemos a repetir, cada azote, cada clavo, cada situación, hermano, que Él vivió, era en representación de la sanidad, de la libertad del ser humano. Pero a nosotros como cristianos, hermano, nos cuesta apegarnos, hacerla nuestra. Primer síntoma de enfermedad, en el nombre de Jesús, y no se raje, hermano, y métele duro, hasta que esa enfermedad tiene que salir huyendo, hermano, tiene que huir. ¿Por qué, hermano? Porque ya fue sometida, ya fue vencida en la cruz del Calvario. No más que el detalle a veces, hermano, es que el problema, hermano, seamos bien sinceros y realistas. La mayoría de las enfermedades hoy en día, hermano, son por nuestra culpa. ¿Por qué, hermano? Porque nos dicen, ya no tomes refresco porque te está fregando los riñones, te está fregando todo tu aparatos intestinales. ¿Y qué hacemos, hermano? Seguimos tomando refresco. Nos dicen, ya no coma tantas harinas porque el gluten, el azúcar, le están haciendo merma en su sangre se está cuajando con tanto azúcar, con tanto gluten. ¿Y qué hacemos, hermano? Échenme una de harina. Yo soy fan de las de harina, hermano. Entonces, ahí, hermano, ese es el problema. ¿Por qué, hermano? Porque si usted lo aplica en la Biblia, dice la palabra que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. O sea que este cuerpo que usted mira, que usted tiene, es una morada del Señor. Es un lugar donde Él reposa. ¿Y qué estamos haciendo, hermano? Lo tenemos todo descuidado, ¿verdad? Hay unos que la ampliamos, hermano, nada más para que el Espíritu Santo no esté tan ajustado. No se crea. Pero realmente eso es lo que sucede, hermano. Tenemos el poder y la autoridad. Jesucristo se lo delegó a sus 12, porque usted se va a hacer esa pregunta, hermano, pero se lo delegó a los 12 apóstoles, ¿cierto? Pero los 12 apóstoles, lo mismo que les enseñó Jesucristo, era lo que empezaron a enseñar en todas partes donde ellos se paraban. Y a través de lo que ellos predicaron, hermano, por eso hoy tenemos la ventaja de tener la palabra en nuestras manos. Porque ellos se esforzaron por esparcir el evangelio de todo lo que el Señor les dejó ordenado. Y hoy tenemos. Entonces, y esa es una. Y la otra, hermano, es que como hijos de Dios, tenemos una herencia, hermano. Tenemos una herencia de parte de Dios para nuestra vida. Y esa herencia, hermano, es poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Amén. Otra de las funciones especiales de Dios dice destruir las obras del diablo. Primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 8 dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Volvemos a la cruz, hermano. Aquí tiene mucho que ver la cruz. ¿Cómo venció el Señor a Satanás? En la cruz. Entonces nuestra libertad, hermano, su libertad, mi libertad, ha sido a precio de sangre, a precio de que Él dio su vida por mí y por usted. Amén. Número 4, cuarta función del Señor, de Jesucristo. Dice intercesión por los creyentes en el cielo. En el cielo Jesús está a la diestra de Dios el Padre. ¿Qué está haciendo? Intercediendo por los creyentes comprometidos en la guerra espiritual. Esto significa que Él está hablando con el Padre a tu favor. Romanos 8:34 dice: Cristo, el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, hermano, el Señor no ha terminado su obra. El Señor no ha terminado su trabajo. La cruz solamente fue un eslabón para traernos libertad. Pero es crucificado, resucita el tercer día, se le aparece a los apóstoles
les enseña cosas nuevas, les promete la venida del Espíritu Santo, y dice la Biblia que los apóstoles vieron cuando fue otra vez ascendido, que fue otra vez al cielo. Llega al cielo, hermano, y él ya tenía preparado su lugar. No es que lo tuviera preparado, sino que él siempre ha tenido a la diestra del Padre su trono. O sea, está Dios como Padre, Hijo como Espíritu, como Hijo, Jesucristo como Hijo, perdón. ¿Y qué es cuál es su función hoy en día de Jesucristo, hermano? Es estar intercediendo por usted y por mí. Estar delante del Padre. Señor, mira, el hermano le echa ganas, busca la manera, siempre está orando, Padre, ayúdale, Padre, cumple tu palabra sobre su vida. Señor, mira, la hermanita no se raja, le echa ganas, tiene problemas con el marido, con sus hijos, pero Señor, intercede por su vida, Señor, haz algo a su favor. Ese es el trabajo de hoy en día de Jesucristo. Él está intercediendo por usted y por mí. Fallamos, cometemos un error, un pecado, y Jesucristo, en vez de condenarnos, hermano, lo primero que hace, Señor, perdónalo, Padre Jehová, perdónalo, es que yo ya estuve en el mundo, yo sé lo que se siente, la carne es débil, ayúdale, mejor, Padre, ten misericordia de su vida, no mires ese pecado, mejor mira todo lo bueno que ha hecho. Eso es lo que está haciendo, ese es el trabajo que tiene Jesucristo hoy en día, hermano. Amén. Amén, hermano. Espero estar siendo, poder estar dándome a entender, a comprender. Por ahí el miércoles, creo, no sé, platicaba con algunas personas. Y mis hermanos, es que habla muy rápido. Digo, sí, cierto, hermano, de repente hablo mucho y hablo muy rápido. Y yo les pedí una disculpa porque a veces uno habla muy rápido, hermano, porque estas lecciones ya las tomamos, una, y la otra es porque las hemos leído varias veces, y para nosotros es más rápido irla leyendo y desarrollándola. Pero espero, hermano, que pueda expresarme de buena manera y que usted me pueda entender. Pero creo que sí me está entendiendo, porque yo les dije que si tenían dudas me mandaran un mensaje o me preguntaran. Y hasta ahorita pues nadie me ha preguntado, hermano. Bueno, una persona por ahí que no va a la iglesia, pero de la iglesia nadie me ha preguntado. Entonces quiero entender que me estoy dando a explicar bien. Y si no, hermano, pues ya sabe, tenga la confianza. Hermano, nomás tengo la cara de ogro, pero no soy ningún ogro. Puedo apoyarlo en sus dudas. Amén. Y vamos a seguirle, ¿sí? Dice los nombres de Jesús. El nombre de Jesús, así como vimos los nombres de Jehová, ahora vamos a ver los nombres de Jesús. Dice, el nombre de Jesús significa Salvador o Libertador. Eso lo dice en el libro de Mateo 1:21. Dice, el nombre de Cristo significa el ungido. Eso lo dice en el libro de Juan, capítulo 4, versículo 25 y 26. Nombres adicionales dados a Jesucristo en la Biblia incluyen, y vienen, hermano, alrededor de como de 60 nombres, pero yo no se los voy a leer todos porque pues aquí nos vamos a llevar la noche y parte de mañana. Entonces nos vamos a leer unos que me llamaron la atención. Dice que algunos de los nombres de Jesús, por decir, hay uno que lo conocemos como el segundo Adán, nuestro abogado, el todopoderoso, el alfa y el omega, el amén. Ese es el primero que vamos a leer. El nombre de Jesús también es conocido como amén. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. ¿Quién estaba hablando, hermano? Recuerden que Dios habla a las 7 iglesias a través de un ángel, y lo primero que dice, ¿quién dice? Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, así sea. Estaba hablando de quién, hermano, de Jesucristo. Estaba hablando de Jesucristo, ¿sí? Y luego hay otros nombres
anciano de días, ángel de su presencia, ungido por encima de sus compañeros, el ungido, apóstol de nuestra profesión, el brazo del Señor. Hay otro que me llamó a mí la atención, autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2, autor y consumador de la fe, Hebreos 12:2. Dice ahí en el libro de Hebreo 12:2, puestos los ojos en Jesús. ¿Quién es, hermano? El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciado del oprobio, y se sentó, ¿dónde, hermano? A la diestra del trono de Dios. Entonces otro de los nombres es el autor y consumador. ¿Por qué, hermano? Porque es el autor y consumador de la fe. Acuérdense que vivimos por fe, y la fe en Cristo Jesús. Lo otro es autor de eterna salvación. Ahí mismo en el libro de Hebreo, pero en el capítulo 5 y en el versículo 9 dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen. ¿Para quién? Para todos los que lo obedecen. Entonces vino a ser, ¿qué, hermano? Autor de eterna salvación. Este es otro de los nombres de Jesucristo, ¿no? Y luego vienen otros: amado, obispo de almas, bienaventurado, renuevo justo, renuevo de la raíz, pan de vida, estrella resplandeciente de la mañana. Si usted tiene sus hojas, hermano, usted puede leer cada uno de los versículos y va a entender por qué se le hablaba de esa forma. Dice, piedra angular, el hijo del carpintero, señalado entre los 10,000, el Cristo el Señor, Jesucristo nuestro Señor, consejero, pacto del pueblo, aurora, lucero, libertador, puerta, el escogido. Otro de los que a mí me llamó la atención, Emmanuel. Mateo, libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Dice aquí: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. ¿Y qué significa Emmanuel? Que traducido es Dios con nosotros. Entonces, Emmanuel, hermano, Emmanuel, Dios con nosotros. Otra es vida eterna, otro de los nombres: Padre eterno, fiel y verdadero, testigo fiel, primogénito entre muchos, primicia, primero y el último, fundamento puesto, glorioso Señor, el Dios de Israel, Dios con nosotros, el gran Dios, gran sumo sacerdote, cabeza del cuerpo, cabeza de todas las cosas. Son muchas. Los que tienen las hojas, pues ahí pueden estudiarlas, dense el tiempo, hermano, 5 o 10 minutos, y estudien cada uno de los nombres de Jesucristo, o cómo era de la manera en que se le conocía. Por ahí el admirable, el verbo, la palabra de Dios, también fue conocido como la palabra de Dios. Amén. Y ese es, hermano, en parte en sí, lo que es nuestro Señor Jesucristo. Eso, así es como se nos presentó a nosotros, así es como anduvo Él en esta tierra, así es de la manera que nosotros lo conocemos, como nuestro Salvador, hermano. El mejor nombre que podemos conocer sobre todos los nombres es como nuestro Salvador. ¿Por qué, hermano? Porque Él vino a hacer lo que nadie puede hacer, hermano. Él vino a causar algo, hermano, que yo creo que a nadie se le hubiera ocurrido, hermano. ¿Por qué? Porque Él es nuestro creador, hermano. Él es el alfa y el omega. Él es nuestro principio y el fin. Entonces, Él, hermano, vino a traernos salvación y sobre todo a redimirnos de nuestro pecado. Y algo más, hermano, a mostrarnos su amor. Porque para muchos, hermanos, que no tenemos, para mucha gente que no tiene un padre físico, que fue abandonado, que fue dejado, el Señor Jesucristo, hermanos, se presenta como ese padre que necesita. Es por eso que mucha gente lo ve como un padre, hermano. También es como un amigo para muchos de nosotros lo vemos como un amigo,
porque así también Él se presentó, hermano. Dice, hijitos, ya no serán más mis discípulos, ahora serán ¿qué? Mis amigos. Él lo dijo, hermano, le estaba hablando a los discípulos y les dijo, llegó el tiempo en que ya no los voy a ver como discípulos, ahora los voy a ver como amigos. ¿Y cómo se fomenta una amistad, hermano? ¿Cómo puede llegar a usted a ser amigo de Jesucristo? A través, hermano, de fomentar esa amistad. ¿Y cómo se empieza a fomentar esa amistad? Buscándolo. Cuando usted quiere ser amigo de alguien, hermano, le manda un mensaje, un saludo, donde de repente lo invita a tomarse un café. A veces celebras una fiesta y por lo regular invitas a tus amigos, a tus más acercados. Entonces, ¿cómo puede usted fomentar una amistad con Cristo Jesús? Invitándolo, hermano, que sea su diario vivir, que Él sea, hermano, es más, hermano, póngale una silla en su mesa, cuéntelo como un miembro más de su familia. Porque eso, hermano, usted va a cultivar una amistad que cuando usted tiene una verdadera amistad en lo secular, hermano, esas amistades hacen mucho por uno. Y aunque uno sea a veces mala onda, esas amistades, hermano, hay que cuidarlas. Porque gracias a Dios, Dios ha puesto pocas amistades en nuestra vida, bueno, en mi vida, pero amistades, hermano, que en las malas ha estado y en las buenas también ha estado. Entonces, así como ellos han estado, hermano, siendo en la vida secular, así Jesucristo, hermano, cuando usted cultiva una amistad con Él, Él siempre va a estar, hermano, siempre. Lo que usted necesite, Él va a estar ahí. Lo que usted ocupe, Él va a estar ahí. Y Él es el que va a hacer todo, hermano. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Cultivar esa amistad con el Hijo, con Jesucristo. Y eso, hermano, nos va a revolucionar como seres humanos. Amén. Ok. Entonces, ya vimos Jehová, Padre, Dios, o Dios Padre, como lo quiera ver. Jesucristo, Hijo. Y ahorita vamos a ver lo siguiente, que es Dios Espíritu Santo. Amén. Y como les dije en el principio, aquí entramos en un problemita con otras, ¿cómo le diré? Con otras religiones, que muchas religiones no aceptan o no creen en el Espíritu Santo. Para ellos el mover del Espíritu Santo no existe. Es por eso que cuando esas personas llegan a una iglesia como la nuestra y nos escuchan hablar en lenguas extrañas, piensan que estamos endemoniados, o nos ven gritar, nos ven gozarnos, brincar, saltar, porque está la presencia del Espíritu Santo en el lugar y nos estamos gozando. No lo aceptan, hermano. Yo crecí en una iglesia cristiana. Cuando yo era pequeño, mi madre y mi abuela asistían a una iglesia bautista, donde no se nos permitía pues, muchas cosas, hermano. Pero si algo yo reconozco, hermano, que es el mejor lugar donde yo he escuchado que se predica la palabra. ¿Por qué? Porque son unos maestros para la palabra de Dios. Para esos bautistas, hermano, híjole, mi admiración. De hecho, yo he tenido maestros bautistas en las diferentes escuelas que he estado y son lo mejor, hermano. Tienen una enseñanza increíble, pero no creen en el mover del Espíritu Santo. Y ahí, pues, híjole, entramos en un dilema. Y nosotros sí creemos en el Espíritu Santo, es por eso que vamos a hablar del tema. Amén. Perdónenme. Dice, el Espíritu Santo es parte de la triuna naturaleza de Dios, pero el Espíritu Santo también tiene una personalidad individual. Personalidad del Espíritu Santo. La Biblia revela que el Espíritu Santo tiene una mente,
Romanos 8:27 dice: pero el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8:27? El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Entonces, para él saber, hermano, es porque tiene una mente, tiene un intelecto que le ayuda a entender cuáles son los verdaderos deseos del Espíritu. Amén. Dice que también escudriña la mente humana. El primer libro de los Corintios, capítulo 2, versículo 10 dice: pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo, hermano. Escudriña no nomás nuestra mente, hermano, nuestros corazones. Hermano, nosotros podemos engañar al pastor llegando, mire, con corbata, un Armani, no sé, Gucci, no sé, hermano, el mejor traje que usted pueda tener, y con un perfil italiano, diría Poncho, y al pastor, a la pastora lo puede usted impresionar. Usted puede impresionar a los congregantes, pero hay alguien, hermano, al que nosotros no podemos engañar, que es el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque al Espíritu Santo nada se le pasa. Él sabe, hermano, sus intenciones del corazón. Él sabe, hermano, escudriña nuestros pensamientos. Él sabe lo que hay aquí en el corazón. Él sabe lo que hay acá. No lo podemos engañar, hermano. Por eso, hermano, cuando alguien está metido con Dios y el Espíritu Santo es su amigo y es su diario vivir, por decirlo así, los profetas, hermano, por poner un ejemplo, cuando un profeta está metido con el Señor y el Espíritu Santo es su amigo, esa persona que puede llegar con el mejor smoking a la iglesia, pero sus intenciones son otras, ese profeta, hermano, tiene la capacidad de darse cuenta qué es lo que trae en su corazón, qué es lo que trae en su mente. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que le habla al profeta. El Espíritu Santo es el que está aquí hablándole al profeta de Dios. Lo que tú estás viendo es esto, esto y esto. Entonces, ¿qué sucede? El profeta de Dios se acerca a esa persona, hermano, que delante de todos no tenía ninguna tacha, era ahora sí que casi inmaculado. Pero el profeta de Dios, el Espíritu Santo le habló y le reveló cierta parte de su vida. Y el profeta de Dios se acerca y le empieza a decir: ¿sabes qué? Tú esto. Y tú vienes a esto. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Esa persona cae de rodillas delante de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo le reveló. Es por eso la suma importancia, hermano, de que haya un profeta en casa. Y no nomás uno, debería de haber más. En el Antiguo Testamento había más dentro de la congregación o dentro del culto. ¿Por qué, hermano? Porque no nomás que sea un profeta, hermano, sino que ese profeta sepa escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque hay muchos charlatanes profetas, hermano, que conoce un poco de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Que la aplica a su conveniencia, para poder ganar o tener una ganancia para él. Llámese dinero, llámese prestigio, llámese como se llame. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros, hermano? Y entiendo una cosa, hermano, no solamente los que están establecidos como profetas, usted también, hermano, puede profetizar. Bueno, porque una cosa es ser profeta, tener eso, pero también Dios le puede revelar y poder profetizar. Es un tema muy extenso. Pero ¿a qué es lo que deriva todo esto, hermano? Escuchar al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te escudriña, porque el Espíritu Santo mira tus intenciones del corazón, porque el Espíritu Santo está atento a lo que puede suceder. Amén. Dice que también tiene una voluntad. Primer libro de los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Primer libro de los Corintios, capítulo 12, versículo 11. Pero todas estas cosas los hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere.
Entonces tiene una voluntad, hermano. Si el Espíritu Santo a usted le quiere dar dones, se los va a dar. Si no le quiere dar, pues ¿qué le hacemos? Hermano, nomás que siempre Dios es bien bueno, hermano. Y todos, ayer la pastora predicaba acerca de que todos nos ha dado un don, hermano. Pero el problema no es que te los den, el problema es qué estamos haciendo con esos dones, ¿verdad? Eso lo predicaba ayer la pastora. Y yo estaba hasta el final, a la mera atrás. Y yo sí me puse a recapacitar y dije, Señor, tú me has dado este don y este otro don, y creo que estoy fallando. Creo que estos dones hay unos que no los estoy ejerciendo como debería. Y eso a mí a veces hay predicaciones, hermano, que me pegan bien machín en el cora, ¿verdad? Y no es porque soy bien hombre y no lloro, pero pero quisiera a veces hasta agarrarme a llorar, ¿no? Ahí. ¿Por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, de inmediato viene el Espíritu Santo, hermano, y te toca y empieza a trabajar en tu vida. Y Él conoce, como te conoce de una manera increíble, hermano, Él sabe tus habilidades, Él sabe cuáles son tus virtudes. Entonces, como Él te conoce también, hermano, porque también somos creación de Dios, Él pone los dones que tú necesitas. ¿Por qué? Porque Él sabe que tú puedes aumentar esos dones. Si te dieron 5, los puedes hacer 10, como la parábola. Lo triste aquí, hermano, es que a muchos nos han dado dones y muchos los hemos guardado, como el que se le dio uno. Y es ahí donde el Espíritu Santo como que, no, pues ¿para qué te doy más? Si te di un don y no has hecho nada, ¿para qué te doy otro? Lo vas a guardar. Entonces, tiene una voluntad, hermano. Él decide a quién sí y a quién no. Dice, la voluntad del Espíritu Santo guía a los creyentes al negarle permiso de ciertas acciones. Entonces, el Espíritu Santo te puede retener, hermano, para que no hagas ciertas acciones. ¿Qué dice el libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7? Libro de Hechos, capítulo 16, versículos 6 al 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galicia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Aleluya. ¿Qué estaba pasando, hermano? Iban los apóstoles, ¿verdad? Y como andaban bien ungidos, hermano, habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ellos dijeron, vamos a Galicia, vamos a Frigia y vamos a llegar por Galicia. Y vamos a predicar el nombre del Señor. Y iban con todo, hermano. Iban bien gozosos. Porque acababan de ser bautizados. En el capítulo 2 y en el capítulo 1 habían sido bautizados por el Espíritu Santo. Pedro en su primer predicación había ganado 1000 almas. Entonces traían el fuego del Espíritu Santo. Y iban bien decididos, hermano, a predicar el Evangelio. ¿Y qué creen que sucedió? Les habló el Espíritu Santo y les dijo, I'm sorry, apóstoles, aquí no van a predicar, pasen de largo. Y luego, ¿qué hizo, hermano? Y luego quisieron hablar en Asia y tampoco. Y luego dice que intentaron ir a Bitinia. ¿Y qué le dijo el Espíritu Santo? Para allá no vamos, vamos para otro rumbo. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos de aquí, hermano? Que es bien importante, hermano, bien, sumamente importante, hermano, tener una comunión con el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque esa comunión que usted tenga con el Espíritu Santo, usted va a tener la habilidad de escucharlo. Y cuando usted quiera tomar una mala decisión, hermano, el Espíritu Santo le va a decir, espérame, no, no hagas eso, te va a traer consecuencias, espérate, o no, espérate, no emprendas ese negocio, espérame, yo voy a hacer la obra. O a veces no te vayas de la iglesia, este es tu lugar. Porque el Espíritu Santo te guía, hermano. El Espíritu Santo te orienta a tomar buenas decisiones. Pero lo malo aquí, hermano, es que cuando no aprendemos a vivir en comunicación con el Espíritu Santo, por eso cometemos atrocidades. ¿Por qué? Porque sucede cualquier situación en la iglesia y como ya no escuchamos la voz del Espíritu Santo, no, ya me voy, aquí no me valoran, aquí no me quieren. Y no es así, hermano. Discúlpenme mucho,
Antes de que usted tome una decisión de irse a algún lugar, hermano, si usted ha tenido esas intenciones, hermano, si usted ha tenido esos pensamientos, arrepiéntase delante de Dios. Porque lo primero que usted tiene que hacer, ir delante del Padre y decirle: Señor, mira, pasó esta situación dentro de la iglesia, yo no estoy cómodo, me siento frustrado, me siento esto. Abrir tu corazón con el Espíritu Santo, decirle: Señor, pero ayúdame a hacer lo que tú quieras. Guíame, Espíritu Santo. Y créame, hermano, que el Espíritu Santo le va a ayudar a tomar la mejor decisión. Por eso conocemos muchos hermanitos, hermano, que andan de iglesia en iglesia, de iglesia en iglesia. Porque se guían por emociones y no se guían por la voz del Espíritu Santo. No se guían por lo que Dios quiere. Porque a lo mejor en el lugar que ellos estaban, es cierto, a lo mejor estaban pasando situaciones adversas, pero ellos no saben que a lo mejor era una situación que los iba a llevar, hermano, a ser pulidos para que brillaran como una piedra preciosa dentro de esa iglesia. Pero como no escucharon la voz del Espíritu Santo, se fueron. ¿Y qué sucedió? Que en vez de brillar como piedra preciosa que el Señor tenía diseñado en la iglesia donde ellos estaban, ahora son un carbón, hermano, pero apagado en otra iglesia. Y cuando ahora sí, como el carbón, hermano, que se apaga, se van apagando los demás. Y por eso es tan importante, hermano, saber escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque nosotros sabiendo, hermano, escuchar la voz del Espíritu Santo, vamos a poder tener buenas decisiones. Y no nomás en lo espiritual, hermano, también en la vida secular. También en la vida secular. Va a ser un año, hermano, yo iba a tomar una decisión de hacer un convenio o una asociación con una persona no cristiana que me ofrecía pues muy buenas cosas, pero por no escuchar, si yo no hubiera escuchado la voz del Espíritu Santo, hermano, me hubiera enredado y tal vez ahorita estuviera en problemas, porque no era lo que Dios quería para mí. Y luego después volví a tomar una mala decisión y me asocié con otra persona y le quedé mal, hermano, porque tampoco esa era la decisión. Ahora en día entiendo, hermano, que la decisión de Dios era que yo me lanzara por mi cuenta sin necesidad de tener acompañante. Y me disculpo mucho por la persona que me dio la oportunidad. Me da vergüenza a veces verla a la cara o verle a los ojos, porque le he quedado bien mal. Y digo: chihuahua, Dios, por no escucharte, Señor. Pero bueno, esto se puede redimir. Entonces, a lo que yo voy, hermano, es que cuando no escuchamos la voz del Espíritu Santo es porque vamos a cometer malos errores. Porque Él nos puede guiar, hermano. Él nos puede enseñar. Él nos puede llevar a una dimensión diferente. Amén. Dice que también el Espíritu Santo habla. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 29. Fíjense, hermano. ¿Se han leído esa historia? Fíjense. Libro de Hechos, capítulo 8, versículo 29. Dice: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. ¿Se ha leído esa historia, hermano, en la Biblia? Felipe estaba orando y en la carretera, por decirlo así, iba una carroza, y delante de esa carroza iba una persona leyendo el libro de Isaías. Y dice la Biblia, hermano, que el Espíritu Santo le habló a Felipe. Le dijo: Felipe, ponte de pie y pégate a esa carreta que va ahí. Y luego ya Felipe obedece. ¿Qué hizo Felipe, hermano? Obedeció lo que el Espíritu Santo le dijo. Se paró, se puso sus sandalias y corrió, se pegó a la carreta y empezó a escuchar lo que leía el que iba dentro de la carreta. Hermano, nótese dos cosas. Primero, la obediencia de Felipe al Espíritu Santo. Segundo, corrió, hermano, y puso atención a lo que el Espíritu Santo quería enseñarle. ¿Por qué? Porque dice que la carreta iba andando. Y se imagina, hermano, ahorita agarre su celular, váyase corriendo. Y al final me hace un resumen de lo que le dije. No va a poder, hermano. Al menos que sea muy cuerda. ¿Por qué? Porque perdemos
vas trotando y pierdes, hermano, pierdes la... Es más, si te pones audífonos con música, a veces ni te acuerdas de la letra, porque vas corriendo. Entonces ese era Felipe, hermano, corriendo a un lado de la carreta y poniendo atención lo que iba leyendo de adentro. Pero bueno, lo importante no es ese tema. Lo importante es que el Espíritu Santo te habla. Te habla, hermano. Te habla. Téngalo bien seguro. El Espíritu Santo te habla. ¿Quién cree usted que es en la noche cuando usted está dormido y que le dice, ponte a orar? No es la pastora. No, la pastora está en sus laureles, ¿verdad? En sus atrios. No es el hermano Ricardo, no es el hermano Lupita, no es el hermano Elpidio. Es el Espíritu Santo, hermano, queriendo que se levante usted y se ponga a orar. Entonces habla, habla bien bonito, hermano, pero cuando habla con autoridad, aguas. Dice que también el Espíritu Santo ama. Romanos 15:30 dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios. Entonces, ¿por qué, hermano? Porque el Espíritu Santo también te ama. Dice que el Espíritu Santo intercede. El Espíritu Santo intercede, ora a Dios a favor de los creyentes. Romanos 8:26 dice, de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Qué es lo que hace, hermano? Intercede por nosotros. Ahí le va. Usted está aquí, está orando. Su oración sube a los cielos. Tenemos un cielo visible, que es el cielo azul que usted mira, pero hay un segundo cielo. En ese segundo cielo, hermano, es el abismo. ¿Qué es lo que se mueve en ese segundo cielo? Se mueven todos los demonios. Toda la maldad se mueve en ese lugar. Entonces, su oración se eleva a los cielos, porque nuestro Padre se encuentra en el tercer cielo. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Usted está orando fervientemente, su oración va directo al cielo, pasa al primer cielo, el cielo natural, lo que usted puede ver, pero llega en el segundo cielo, en el abismo, donde se encuentran los demonios. ¿Qué es lo que sucede, hermano? Que los demonios escuchan su oración, miran su oración. ¿Qué van a hacer? Van a querer, hermano, no permitirle que la oración llegue. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Como el Espíritu Santo está con usted, Él lo está escuchando. Escucha su oración, agarra su oración, hermano, y sube. Y llega a Jesucristo. ¿Qué está haciendo Jesucristo? A la diestra del Padre, está intercediendo por sus hijos. Llega el Espíritu Santo y se presenta a Jesucristo. Jesucristo, hijo, el hermano fulano tiene esta necesidad y está orando fervientemente por ti, con sonidos indecibles, en lenguas, habla en lenguas y habla muchas cosas en el Espíritu. ¿Y qué hace Jesucristo, hermano? Jesucristo voltea a la diestra del Padre, a la derecha de Dios, y, perdón, es al otro lado, le habla y dice, Padre, tu Hijo, el que nos aceptó como Señor y Salvador, está orando fervientemente, con sonidos indecibles, y está pidiendo esta necesidad. Eso es lo que sucede, hermano. Eso es lo que sucede. Entonces, por eso el Espíritu Santo también intercede por nosotros. Amén. Dice, de esta lista de rasgos de personalidad puedes inmediatamente reconocer las importantes funciones del Espíritu Santo en la guerra espiritual. El Espíritu Santo guía tu guerra, revela cosas espirituales que no pueden ser conocidas naturalmente. El Espíritu Santo habla la voluntad y las palabras de Dios para ti. También intercede por ti cuando estás en batallas espirituales. Amén. También intercede por usted cuando estás en batallas espirituales. Hermano, hoy empecé 15 minutos más tarde. Ya debía haber acabado a las 9:15. Voy a acabar a las 9:30. ¿Por qué, hermano? Porque entré un poquito más tarde a la sección. Amén. Para reponerle esos 15 minutos que le robé. Amén. Dice, el bautismo del Espíritu Santo. Existe una experiencia espiritual llamada el bautismo del Espíritu Santo, el cual involucra el signo de hablar en lenguas. El libro de Hechos, ya lo veíamos ahorita, hermano, en el aposento alto estaban los 12 reunidos y con ellos 120 personas, y llegó la promesa que Jesucristo les había hecho a sus apóstoles y los revistió de poder y les dio autoridad a través de qué, hermano, con el Espíritu Santo. Los bautizó en el Espíritu Santo y dice que todos los que estaban alrededor los escuchaban hablar en lenguas extrañas.
Amén. Eso lo puede leer usted en el libro de Hechos capítulo 2. Dice, y la evidencia de poder involucra el signo de hablar en lenguas y la evidencia del poder necesario para llegar a ser un efectivo testigo del Evangelio. Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Vamos a leerlo así rápido, hermano. Libro de Hechos capítulo 1 versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta la última de la tierra. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo, hermano? También nos llega a ser efectivo testigo del Evangelio. O sea, que cuando usted está revestido del Espíritu Santo, hermano, usted el Evangelio lo va a llevar a donde quiera que se pare, hermano. Si usted está en una comida familiar y sus familiares no son cristianos, cuando usted menos se acuerde, porque como está revestido del poder del Espíritu Santo, va a empezar a predicarle, no, fíjate que esto y que el otro. Y cuando usted menos empiece, ya se fueron los que no lo quieren, pero se van a quedar muchos a escuchar el Evangelio que usted tiene. ¿Por qué? Porque está revestido del Espíritu Santo. Amén. Dice, para librar una guerra espiritual efectiva, es importante para ti experimentar el bautismo del Espíritu Santo. Esta es una fuente de poder para las batallas espirituales. Es la importancia, hermano, de que usted sea bautizado en el Espíritu Santo. Es la importancia, hermano. Los ministros de la alabanza, hermano, los predicadores, los que nos paramos enfrente en la oración, peleamos, hermano, peleamos para que la presencia baje de una manera formidable al lugar santo, lo que es el altar. ¿Para qué, hermano? Para que usted sea revestido y usted pueda experimentar el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque eso le va a ayudar en la guerra espiritual. Ese es como un arma importantísima, hermano, dentro de la guerra espiritual. Estar revestido del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermano? Porque va a haber luchas, hermano, que usted va a librar a través de una oración en lenguas, que usted ni siquiera sabe de dónde salieron. Pero si usted no ha sido bautizado en el Espíritu Santo, hermano, y ni siquiera tiene la habilidad de poder hablar lenguas, ¿cómo le va a hacer, hermano? ¿Cómo le va a hacer? Ahí la importancia de estar revestidos del poder del Espíritu Santo. Amén. Dice dones del Espíritu Santo. Dice, el Espíritu Santo da dones espirituales. Ya se los había dicho ahorita, ¿va? Que el Espíritu Santo reparte como Él quiere. Dones espirituales especiales a los creyentes. Estos dones espirituales son abordados en detalle en las principales referencias que están en la lista. Romanos 12, versículo 1 al 8. Romanos 2. No lo voy a leer, hermano, son muchos. Y ahorita los vamos a resumir como quiera. Pero en Romanos 12 habla de los dones del Espíritu Santo, versículo 1 al 8. Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 1 al 31. Efesios 4, del versículo 1 al 16. Y Primera de Pedro, capítulo 4, del 7 al 11. Si usted le da una estudiada a esos versículos, ahí se va a dar cuenta de los dones espirituales que usted puede tener, hermano, que el Señor le puede entregar. Y se va a dar cuenta, hermano, que son dones que lo van a llevar a otra dimensión. Dice, los dones del Espíritu Santo son necesarios para equipar a los creyentes para el combate contra las fuerzas del mal. Los dones del Espíritu Santo incluyen los siguientes: dones especiales para equipar al pueblo de Dios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿Cuáles son los dones especiales, hermanos? Si usted tiene un llamado del apóstol, si usted tiene un llamado de profeta, si usted tiene un llamado evangelista, si usted tiene un llamado a pastor, o si usted tiene un llamado a maestro, tiene un don especial de parte del Espíritu Santo. Amén. Dice, también son dones verbales para explicar la verdad de Dios. ¿A quiénes se les dan esos dones verbales para explicar la verdad de Dios? La profecía, pues, a los profetas, a los maestros, que es la enseñanza, la exhortación, palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Entonces, ¿cuáles son los dones verbales? Son los que se les dan, hermano, a los que explican la verdad de Dios a través de profecía, a través de enseñanza, a través de exhortación, a través de palabra de sabiduría y a través de palabra de conocimiento. Amén.
También hay dones de servicio para la obra de Dios. Fíjense, hermano, estos son bien importantes. Dones de servicio para la obra de Dios. ¿Cuáles son los dones de servicio? Para el servicio, para la ayuda, para el liderazgo. Hermano, es un don, hermano. Es un don el que usted pueda ser servicial. Ese es un don, bárbaro. Es un don, hermano, que usted pueda ayudar a la iglesia en las ventas. Es un don que usted pueda ayudar a la iglesia en la limpieza, hermano. No es cualquier cosa, es un don que Dios le ha dado a su espíritu. El Espíritu Santo le ha dado un don. Si usted puede administrar, hermano. Si usted puede dar. Si usted tiene la palabra si usted tiene misericordia, hermano, también es un don. Si usted tiene discernimiento de espíritus, híjole, hermano, ese don está especial. Porque no cualquiera se nos da, hermano. Bueno, a mí no se me daba el discernimiento de espíritus. Porque hay gente, hermano, dentro de la iglesia, no nomás de nuestra iglesia, hablo de la iglesia general, que tienen ese don, hermano, de discernimiento de espíritus. Que cuando llega una persona a un lugar, a la iglesia o así, Dios les habla todo eso, lo que había comentado hace rato, de todo eso Espíritu Santo, y pueden discernir, hermano, qué espíritu traen. Un espíritu demoníaco, un espíritu de brujería, un espíritu de hechicería, no sé, hermano. Ahí ese don de discernimiento de espíritu. También la fe, hermano, es un don. La hospitalidad, hermano, algo que se ha perdido últimamente, la hospitalidad. Dice, también hay dones de señales para establecer la autoridad de Dios. Fíjense, hermano, hay dones de señales para establecer la autoridad de Dios. ¿Cuáles son esos dones? El hablar lenguas, el hablarlas, pero también el interpretarlas. Hermano, es bien importante los que tienen interpretación de lenguas. Yo sé que aquí en la iglesia hay gente que interpreta las lenguas. No es que las entienda, sino que alcanza a interpretar lo que tú hablas en lenguas. Pero fíjese, hermano, que eso es autoridad de Dios sobre su vida. Por eso es importante que el que tiene ese don, hermano, de interpretación de lengua, no lo pierdas. Síguelo cultivando. ¿Por qué? Porque es un don de autoridad de Dios. El que habla lenguas también, sigan cultivándolo, porque es un don de autoridad de Dios. Y el otro es el de milagros. Hermana, a usted que se le da, hermana, a orar por milagros, ahí es un don de autoridad de Dios. También el de sanidades, hermanos, ustedes que tienen ese don de sanidad, que van y oran por un hermano que se siente mal y Dios lo levanta, es un don, hermano, de autoridad de Dios sobre sus vidas. Amén. Dice, fruto del Espíritu Santo. El Espíritu Santo también desarrolla fruto espiritual en la vida de los creyentes. El fruto del Espíritu Santo se refiere a la naturaleza del Espíritu revelada en la vida del creyente. Son cualidades espirituales que deben ser evidentes en la vida de todos los cristianos. Los dones del Espíritu Santo son para poder. El fruto del Espíritu Santo es para el carácter de la vida del creyente. Si no desarrollas signos del carácter de Cristo, entonces te volverás una víctima de las fuerzas del mal. Aguas, hermano. El fruto espiritual es evidencia de madurez espiritual. Y se lo voy a dar un poquito más así. Dice que los dones del Espíritu Santo son de poder. Todos los dones son de poder. Pero dice que el fruto del Espíritu Santo, ¿alguien se acuerda cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Dice que es el carácter para la vida del cristiano. Porque no son lo mismo los dones y el fruto. Entonces, cuando tú tienes el fruto del Espíritu Santo, tu carácter como cristiano, hermano, si eras tremendo en el mundo, cuando aceptas al Señor y el Espíritu Santo empieza a trabajar en ti, empiezas a tener diferentes actitudes. ¿Por qué? Porque cambia en la manera de la vida del creyente. Pero él lo dice, si no desarrollas estos signos de carácter de Cristo, entonces te volverás una víctima de las fuerzas del mal. Entonces, hermano, si nosotros no hemos cambiado, hermano, realmente en nuestra vida, no ha cambiado nada desde que aceptamos a Cristo, somos
presas fáciles para el diablo, en pocas palabras. Pero fíjese lo que dice, el fruto espiritual es evidencia de madurez espiritual. Entonces cuando usted empieza a dar fruto, hermano, cuando usted empieza a tener fruto, cuando usted empieza a dar fruto, ¿qué es fruto, hermano? Que usted empieza que su carácter ya cambió, pero que ahora ya no nomás su carácter cambió, sino que ahora da fruto. ¿Por qué? Porque predica el evangelio, porque trabaja para la obra, está dando fruto. Y si usted lee ahorita los versículos que le di, se va a dar cuenta cuáles son los frutos. Ahí, hermano, es cuando nosotros nos damos cuenta que está maduro espiritualmente. De otra manera, hermano, si usted no tiene frutos, le falta madurar. Dice, como el fruto en el mundo natural es un producto que resulta de un proceso de vida, así también es el fruto espiritual, hermano. Es un proceso de carácter de vida. Hay dos tipos de fruto espiritual. Existe el fruto espiritual de reproducción. El libro de Juan, capítulo 15, 16. Dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Y yo puesto para que vayas y lleves fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os dé. Entonces, uno de los tipos del fruto espiritual es que eres reproductivo. Te estás reproduciendo, hermano, tienes el fruto, ya estás dando fruto. No te estás reproduciendo, no has llevado ni un alma a Cristo, hermano. Aguas, porque eres víctima fácil para el diablo. Dice, existe también otro fruto interno de características de Cristo. Estas cualidades son completamente opuestas a la naturaleza carnal del hombre. Gálatas 5, del 19 al 23 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto, os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso les decía en el capítulo 2, que nadie, hermano, que aunque porque que yo les decía que usan mucho ahora la palabra de, bendiciones, que Dios te bendiga. Pero si todavía, hermano, hay algo de lo que acabamos de leer en su vida, es mentira. Es mentira, hermano, que es cristiano. Es mentira. ¿Por qué? Porque usted tiene que dar fruto. Porque dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Pero el fruto del Espíritu es... ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Amén. Dice, aunque el poder de la carne fue derrotado en la cruz, como creyente experimentarás esto solo a medida que practicas la fe en la obra terminada de Jesús. Por lo tanto, para ser efectivo en negar el poder de la naturaleza pecaminosa de la carne, es necesario que desarrolles o te vistas del fruto del Espíritu Santo. Amén. Ahí queda resumido, hermano. No porque digas yo creo, ya eres un total cristiano, hermano. O ya vas a ser salvo. Peor el asunto, hermano, porque hay unos que dicen, no, es que yo creo en Cristo Jesús, yo me voy para el cielo. Esa es la mentira del diablo, que te quiere mantener engañado para que tú creas eso. Y al final mueres sin Cristo y no vas para el cielo, hermano. No vas para el cielo. Vas al infierno. Y vas a ser juzgado. Y cuando seas juzgado, te van a poner todas las oportunidades que Dios te dio de ser salvo. Hermano, la palabra nos enseña que a la mayoría se les va a predicar el evangelio. Para eso estamos preparados, hermano, para que podamos esparcir a todas las naciones la palabra de Dios. Pero va a ser decisión de la gente si acepta o no acepta a Cristo Jesús. Entonces eso va a ser la diferencia. Que unos van a ser salvos porque realmente aceptaron a Cristo Jesús y otros decían que porque creían en Él.
Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí la vamos a dejar esta noche. Todavía nos va a faltar un poquito. Ya es bien poquito de este tema, del tema 3. La próxima semana vamos a terminar la lección 3 y vamos a empezar la lección 4. Amén. Próxima semana empezamos la lección 3. Terminamos la lección 3, perdón, y empezamos la lección 4. Amén. Por ahí vamos a estar publicando acerca de las, como siempre lo he hecho, de las días que se va a llevar las enseñanzas. Tal vez, hermano, todavía no te necesito practicarlo con una pastora. Va a haber un movimiento de horario de 8 que estábamos empezando, vamos a mejor empezar a las 8:30. ¿Por qué, hermano? Porque como ya oscurece más tarde, mi trabajo a mí me demanda trabajar lo más que se pueda en verano, porque en invierno es menos el trabajo. Entonces yo por lo regular, ahora que sale el sol más temprano y se mete más tarde, todo el día me la paso casi en la calle. Entonces, por decirlo, el día de hoy llegué raspando a las 8, pero en lo que me bañé, me medio lavé la cara y todo, se me ganó el tiempo. Entonces yo voy a platicar con la pastora el domingo, primero Dios, y la próxima enseñanza tal vez la cambiemos a las 8:30 de la noche. Igual, la duración va a ser 1:15. ¿Por qué 1:15, hermano? Porque no les quiero también robar mucho su tiempo, ni ser tan tediosos. Igual, los que tienen las hojas, estudien los nombres de Jesús, las manifestaciones del Espíritu Santo, los frutos y todo lo que viene ahí. Y ya la semana que entra terminamos con esta lección. Ya me falta un poquito, hermano. No la puedo terminar ahorita porque tengo un compromiso, tengo que salir, pero la próxima semana terminamos. Amén. Entonces, Dios me los bendiga, cuídense mucho, hermanos. La palabra nos enseña que estemos orando unos por otros. En verdad, hermano, estoy orando mucho por los hermanos, los de la iglesia, por su familia, por todos, hermano. Estoy pidiéndole mucho a Dios, porque siempre me ha sucedido, hermano, que cuando la gente empieza a aprender de guerra espiritual y se le empiezan a abrir los ojos espirituales, el enemigo quiere venir a hacer piedra de tropiezo, y muchos se desaniman, a otros les empiezan a pasar cosas que no les habían pasado, se quedaron sin trabajo, tienen problemas con el esposo, no sé, hermano. Y lo único que nos puede ayudar y fortalecer para seguir adelante es que estemos orando unos por otros, hermano, y que también individualmente estemos buscando de la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo para poder seguir avanzando, hermano. Estamos en la mejor disposición, hermano, para servirles. No me tengan miedo. Si necesitan oración, con gusto oramos, con gusto entramos hermano, hasta en ayuno andamos entrando para que ustedes reciban el milagro de Dios en su vida, porque les amamos en el amor de Cristo y son importantes para nuestras vidas. La mayoría de ustedes, yo tengo una gratitud enorme por lo que han hecho, tanto para la iglesia, pero también tanto como para los pastores, y me siento en deuda con ustedes. Entonces, estemos orando, hermanos, por favor, se los pido, unos por otros, hermanos. Ore por sus necesidades, pero también ore por las necesidades de sus hermanos. Amén. Entonces, Dios me los bendiga mucho, cuídense mucho, busquen la presencia del Espíritu Santo, busquen la revelación del Padre, busquen la palabra que es Cristo Jesús, es la palabra revelada, el verbo revelado, y sobre todo, hermano, amémonos unos a otros. Amén. Entonces, Dios me los bendiga, vamos a orar y estaremos finalizando. Amén. Padre, esta noche nos acercamos una vez más a tu presencia, dándote toda la honra y toda la gloria solamente a ti, Cristo Jesús. Gracias por la oportunidad que nos das de poder llevar estas lecciones. Padre, bendecimos tu santo nombre, Señor. Te damos gloria y honra solamente a ti, Padre, porque reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, Padre, el único juez justo, Señor, el único que nos puede proveer, el único que nos puede sacar, Padre, del anonimato. Eres tú, Padre, el que nos puede llevar a una dimensión de reino, Señor, que tienes preparada para nosotros. Señor, tú eres el único que nos puede ayudar con nuestras
batallas diarias, Señor. Esta noche te agradecemos la oportunidad que nos diste de poder compartir. Te agradecemos la oportunidad que le diste a mis hermanos de poder seguir esa transmisión. Y te agradecemos, Padre, porque tú nos hablas en todo tiempo. Padre, te damos las gracias una vez más por todo tu amor, por toda tu misericordia, Señor. Y te pedimos, Padre, por cada necesidad de cada uno de mis hermanos. Señor, llévalos con bien a sus casas donde ellos se encuentren. Padre, que sea tu presencia, la presencia de tu Espíritu Santo en sus hogares. Padre, y sobre todo, Señor, ten cuidado de cada uno de ellos, Padre. Y ayúdanos, Padre, a nosotros a amar más, Padre, a nuestro semejante, a nuestro hermano, a nuestro amigo, Señor. Te lo pedimos, Padre, en tu bendito nombre, Cristo Jesús. Y a ti te daremos, Padre, todo el honor, toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos, Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermano. Gracias. Cuídense mucho y sean ricos.